Yo soy Pilarqui del Reyes, soy de la comunidad Currihuil Sandoval, de acá del sector de Yaupeco. Mi familia siempre ha vivido por acá, por el sector. La familia de mi padre proviene del sector de Tres Cerros y mi abuela paterna vivía acá en esta misma comunidad. Eh, bueno, mi madre viene de Tiltil, cerca de Santiago. ¿Por qué la nombro? Porque después van a entender por qué digo nombro el sector donde vive. Y la familia de mi esposo viene del sector de Millahueco. Bueno, acá el sector es el sector Yaupeco, muy conocido hubo mucha historia acá también, como en todos los lugares de nuestra región. Siempre hemos vivido acá, entre el río Cautín y el Cerro Conungüeno estamos ubicados nosotros. Desde que nací, porque yo nací acá en Temuco, mis padres se conocieron en Santiago porque mi mamá es de Tiltil y se conocieron en Santiago. Mi papá tuvo que emigrar, como todos, mucha gente de nuestra gente, ¿no es cierto?, tuvo que irse a trabajar a Santiago. Y allá se conocen y bueno, mi papá se viene con mi madre para acá en el año 64 y ahí nací yo, mi hermana, también tengo una hermana que ella venía nacida allá. Y la verdad que yo me siento muy allegada acá porque siempre nací, y me gusta mucho el campo. Entonces, bueno, mi papá se formó, trabajó en muchas cosas cuando llegó, de mucho sacrificio, también una historia de mucho sacrificio, porque en esos tiempos había un periodo de mucha necesidad económica, de comida y de cosas por el estilo. Bueno, mi papá con el tiempo fue comerciante porque mi papá proviene como de una familia de comerciantes, desde bisabuelo eh, su bisabuela, por ejemplo, hacía trafquinto, o sea, en ese tiempo hacían trafquinto con la gente de Argentina. Bueno, siempre fueron comerciantes. Mi bisabuela, por ejemplo, doña Justa Emilia, fue una persona que eh, siempre ella hacía el trasquinto con el trigo. O sea, ella prestaba el trigo, no lo prestaba, sino que lo cambiaba por pollos, por ovejas, por otras cosas así en el sector de Tres Cerros. Después mi abuelo, Abelardo, a quien le decían Mate Amargo, él se casa con la señora Mauda, que la señora Mauda también es una persona muy conocida en el sector, y también, ¿no es cierto?, ellos ponen un negocio en ese tiempo porque el río estaba muy cerca del río Cautín y en ese tiempo se pasaba en carreta o en balsa también hacia el otro lado del sector de Santa Rosa. Y de ahí provenimos de una familia de comerciantes. De hecho, también nombraba a la familia de mi madre, ella proviene del norte, pero por ejemplo sus tías también eran muy comerciantes. Y generalmente, si miramos hacia atrás, las mujeres de nuestra familia han sido como muy potentes. Mi abuela fue muy destacada como líder también acá en el sector, como dirigente social en esos tiempos. Entonces, eh, en una ocasión lo dije yo, los ancestros se manifiestan con el correr del tiempo y entonces viene a lo mejor una manifestación de ellas, de las mujeres, de los abuelos, y uno quiere replicar en cierta forma y darle honor también en cierta forma a la historia de la familia. Eh, y de ahí nosotros provenimos de gente comerciante. De hecho, por ejemplo, yo me casé con René, mi esposo, y por ejemplo, mis suegros también fueron comerciantes. Mi suegro murió joven, o sea, murió más o menos una edad adulta, pero mi suegra quedó muy joven, viuda. Y de hecho, esa situación la obligó a ella también a ganarse la vida sola para mantener a sus hijos y también, ¿no es cierto?, eso. ¿Y cómo lo hizo? Comercializando manzana, la cereza, los huevos, las cosas que se producían en el campo, ella las vendía para mantener a su familia también. Entonces, estoy rodeada por todas partes viene la parte comercial.
pero no en el fondo, bueno, la necesidad a uno la obliga a hacer muchas cosas, po. Entonces, desde ese punto de vista, el comercio viene en la sangre de nuestra familia. Mi padre fue comerciante toda la vida y de hecho, por ejemplo, por esa situación, él tuvo un amigo muy grande para él que fue muy querido, muy estimado para él, que era de apellido Coliqueo, que es del sector Tres Cerros. Y entonces con ella, la familia Coliqueo Painemal, hace un trafquintu, realiza un trafquintu donde cambia este señor Coliqueo tenía una fábrica de chicha que consistía en un molino, digamos, un molino de manzana y una prensa. La prensa era una prensa con un tornillo de madera. Y el molino era un molino chiquitito, ¿no es cierto?, muy casero. Y eso lo cambió, él se lo dio a mi papá y mi papá le entregó una ternera y un galón de gas, porque ellos necesitaban eso y mi papá, bueno, como comerciante le vio como una oportunidad de un negocio. Y bueno, y él trabaja con eso mucho tiempo y bueno, nosotros decimos que también ahora nosotros nos dedicamos a la sirga por tradición familiar, porque tengo una hermana y ella también se dedica a la sirga y ella se queda por herencia, le correspondió la fábrica Mate Amargo. Y nosotros realizamos otra que se llama Tencay y nos estamos dedicando a la sirga, a la elaboración de sirga de manzana y estamos trabajando en eso. A ver, Tencay no tiene una traducción literal que digamos significa esto, sino que el nombre Tencay está inspirada en la leyenda de origen mapuche que da origen a la nación mapuche, ¿no es cierto?, que es la leyenda de Tren Tren y Cay Cay. Y bueno, mi hijo estudió un poquito y él vio que le gusta mucho también la situación el lineamiento de cosas místicas, digamos. Y entonces empezó a leer, porque al principio nosotros estábamos pensando en llamarle Ñen, pero Ñen lo vimos un poco por la situación de las marcas y ya había muchas cosas con Ñen. Y lo otro que también pensamos que se iba a confundir con otras cosas. Ñen son, ¿no es cierto?, son los espíritus que existen en la naturaleza, en toda la naturaleza que rodea a las personas. El viento, por ejemplo, el bosque tiene un ñen, el agua tiene un ñen, los árboles, los bosques tienen ñen, entonces, y ahí entonces empezamos a ver. Ahora vimos que también que, por ejemplo, Tren Tren y Cay son serpientes. Y si nosotros vemos las culturas antiguas de muchos pueblos, se habla de la serpiente en diferentes cosas. Entonces, le pusimos Tencay porque quedaba mucho más rápido en la memoria. Entonces, pero para nosotros, Tencay es un homenaje a la naturaleza y a las culturas ancestrales que han existido acá, bueno, no solamente en Chile, sino que en el mundo también. Teníamos la experiencia conocíamos el trabajo de la sirga y empezamos a trabajar con esto. Y tengo que decir también que cuando nosotros comenzamos, y como también cuando con mi padre comenzó, el trabajo no lo hizo solo, sino que lo hizo con vecinos, con jóvenes, que no sé, pues de una u otra manera uno trabaja colaborativamente y a veces uno no lo valora mucho, pero siempre se trabaja en conjunto con más personas, con los vecinos, con la familia, y nosotros comenzamos también así. Nos ayudaron a construir, por ejemplo, nuestros familiares, nuestros vecinos, de una u otra forma nos juntamos con mucha gente, que obviamente no lo hicimos todo de un viaje también, sino que fue un trabajo paulatino, que fue primero una cosa, después otra, así. Pero más que nada el conocimiento y lo otro que nos gusta también el trabajo de la sirga. Entonces, se juntaron dos cosas, pues el gusto por el trabajo y también la experiencia. Cuando nosotros partimos nos ayudó mucha gente, diría yo. Igualmente cuando partió mi hermano, cuando partió mi padre también,
la gente se va juntando, como que algo nos une y nos ayudan. En ese sentido, por ejemplo, en colaboración con la gente que nos ayudó a partir, eh, tuvimos siempre el apoyo de la gente. Donde nos ha costado más han sido las cosas más bien legales que uno tiene que cumplir. Ahí hemos tenido más dificultades porque no son cosas que se dan tan rápido. De hecho, por ejemplo, la obtención del título de dominio del terreno no es una situación que se obtenga de un día para otro, es tiempo, es periodo, un periodo largo de años, por ejemplo. Ahora, también vemos que hay mucha dificultad bueno, hay muchas dificultades para todas las personas que tengan, ¿no es cierto?, una idea de negocio a veces, pero no es fácil partir. Y con mayor razón siendo mapuche. Bueno, yo miro para atrás ahora y veo que también eh, yo no partí inmediatamente con la sirga, sino que yo partí en unas muestras culturales que se hacían acá en la comuna y partí con el vinagre de manzana. Y obviamente no fue fácil porque, por ejemplo, la primera vez que asistí, en que llevo el vinagre de manzana que había en ese tiempo, teníamos el vinagre, pero por ejemplo, claro, lo teníamos en un barril grande, una cosa así. Entonces, la primera dificultad fue en qué lo llevo, en un envase. Ya busqué una botellita por ahí que en Temuco era muy escaso y dónde comprarla. Existen botellas, pero a veces demasiado caro, me salía más cara la botella que el vinagre. En ese tiempo, por ejemplo, yo un litro de vinagre salía como 300 pesos y la botellita me costaba 700. Entonces decía yo, claro, lo vendo en 1000 pesos. Y claro, y ahí obtenía solamente el costo. Eh, Después, por ejemplo, participé en esas muestras y vi que las botellas, o sea, no podía llevar, claro, uno parte así con lo que puede y con lo que tiene. Iba la pura botellita vacía, po. O sea, sin nada de tiquicía, incluso con lápiz, a veces vinagre de manzana. Y entonces después empecé a ver en esas muestras que había gente que estaba más adelantada que yo, que también eran mapuches, pero que habían caminado un poco más. Y en ese sentido también, por ejemplo, cuando uno parte hay mucho desconocimiento porque uno parte con las ganas. No teníamos como las asesorías que existen hoy en día, que uno puede, hay mucha asesoría, mucho, si uno busca, hay mucha ayuda para los emprendedores de cómo debe partir, por dónde debe partir y cosas por el estilo. O sea, uno en la experiencia le va dando, cada paso que uno da, claro, camina 2 pasos, pero retrocede a veces 3, porque no teníamos la experiencia para trabajar. Ahora, mi hijo también después estudió diseño gráfico y eso nos ha ayudado mucho porque él hizo o sea, él hace las etiquetas, en este sentido, hace todo lo que es diseño, lo maneja él. Entonces, y eso nos ha ayudado mucho también. Yo lo dije desde el principio que nosotros tuvimos mucha colaboración de parte de los vecinos, de nuestra familia. Entonces, el Keyugun es un valor muy importante que todavía se sigue practicando, aunque tendría que decir yo que en menor cantidad tal vez. Es uno de los valores que yo y que nuestra sociedad mapuche siempre la ha tenido. Eh, Obviamente hay que estimularla todavía más y pienso desde mi punto de vista, pensando a largo plazo, que nosotros de una u otra manera, tenemos que seguir practicándolo y trabajando con esto porque, a ver, yo veo que, por ejemplo, yo me voy a volver más anciana, que no voy a poder tener mucha fuerza para trabajar, pero si nos ayudamos todos y la gente de mi edad, mis vecinos también estamos más o menos en la misma edad, nos vamos a tener que, por obligación, vamos a tener que ayudarnos unos con otros porque si no, no vamos a seguir progresando. No quiero decir que vamos a lograr, no sé, más vehículos, más casas, no, pero para vivir bien vamos a tener que, para mantener un Kumemoñen, ¿no es cierto? Vamos a tener que practicar el Keyugun, seguir haciéndolo cada vez más. También, por ejemplo,
el Yamugun, ¿no es cierto?, el respeto por todos los seres vivos que viven a nuestro alrededor también es algo que hay que seguir practicándolo. Mi papá siempre decía, por ejemplo, que cuando uno cosechaba las manzanas, nunca teníamos que dejar todos los árboles sacudidos totalmente, siempre había que dejar algo. Entonces, ¿por qué razón? Porque, por ejemplo, quedan, ¿no es cierto? Los pájaros necesitan, los insectos necesitan alimento, incluso hasta los ratones necesitan alimento. Entonces, y todos tenemos una misión en el mundo, en la vida, todos tenemos, por alguna razón nos encontramos acá. Entonces, algo así tan sencillo como eso, mi papá nos hacía ver porque hasta que las manzanas ya cayeran solas con el viento, con el frío en el invierno, uno tenía que dejar algo así, po. Entonces, igualmente respetarnos entre nosotros como personas, también mantener un respeto con nuestros ancianos, ¿no es cierto? Que nuestros niños pequeños tengan una relación con los ancianos también, porque eso va marcando mucho. No, maravilloso. El que Yugón ha sido el valor que todos los entrevistados han destacado. Es increíble eso. Sí, el Mapudungún se me olvidó, no sé si podría decir. Sí, por supuesto. Y lo otro también que el Mapudungún, porque por ejemplo, como sociedad no mapuche se habla del respeto, pero generalmente se habla del respeto entre personas, o sea, el respeto que yo debo tener entre una y otra persona. Pero por ejemplo el Yamugún, el respeto que debemos decir en la sociedad mapuche va más allá de las personas, va con la tierra, con el universo entero, va ese respeto que tenemos que tener para mantener el equilibrio que corresponde también. Entonces también hay que, y no es cierto, ¿por qué decía el Mapudungún? Porque el Mapudungún encierra el conocimiento, lo que hay escondido, lo que viene de atrás de nuestros ancestros. Entonces hay que también revitalizarlo y ojalá que nuestros jóvenes, nuestros niños también lo mantengan y ojalá cada vez más. Mire, yo lo he visto y nuestra experiencia nos dice que tiene que ser en forma colaborativa, siempre cooperándose, porque es muy difícil para una persona que pueda, o sea, si bien se logra sola, puede salir adelante, porque he conocido muchas mujeres, hablo de mujeres, no excluyo a los varones, sino que bueno, las estadísticas dicen que son las mujeres las que la estamos llevando y eso no es una situación de ahora nomás, sino que de antes. Por eso hablé de mis ancestros como la bisabuela, mi abuela, ¿no es cierto?, de mi suegra, de mi madre, de la familia de mi madre, y son todas mujeres. Entonces no es una cosa que venga de ahora nomás, porque las mujeres queremos lo mejor para nuestras familias. Voy a citar a Silvana Pichulman, que ella siempre lo decía: las mujeres somos trabajadoras por la paz, porque queremos lo mejor para nuestros hijos. Y con el tiempo me ha hecho sentido esa palabra, ese pensamiento, esa reflexión que hacía ella, porque la verdad que las mujeres queremos lo mejor para nuestras familias. Y creo, desde mi punto de vista y mi experiencia me dice que debemos trabajar en cooperación, ayudándonos unos con otros, porque de esa es una manera más fácil para mejorar en todo sentido, primero con la familia, ¿no es cierto?, con el desarrollo económico, con nuestra naturaleza, en todo sentido el trabajo cooperativo nos ayuda y es mucho más fácil, porque también hay mucha gente que comienza y donde está solo no hay resultados, se cansa y a veces lo deja. Entonces hay que seguir avanzando. Nuestra cultura siempre se ha preocupado del equilibrio que tenemos que tener tanto en el ámbito personal como también con alrededor nuestro, con la naturaleza. La idea no es ser extraer en la totalidad lo que nos da la naturaleza, sino que siempre mantener un equilibrio. Nuestra cultura siempre, nuestras personas, nuestros loncos, las machis, siempre nos recalcan eso, que siempre debe haber un equilibrio y obviamente nosotros también pretendemos eso, que se mantenga un equilibrio, que si bien hayan más manzanas, pero también, ¿no es cierto?,
nosotros debemos devolver en algún aspecto algo a la naturaleza. ¿Y cómo lo hacemos, no es cierto? Manteniéndola, por ejemplo, con abonos y ojalá que no sean químicos, ¿no es cierto? Con cosas así por el estilo, po. Como también, ¿no es cierto? La, eh, Manteniendo los lugares que corresponden relativos a la espiritualidad, ¿no es cierto? Teniendo el respeto. No ser, mucha gente dice, comercializan los conocimientos mapuches, no es así, sino que en el fondo también tener un respeto con las cosas que se deben tener, como lugares sagrados, ¿no es cierto? Objetos sagrados, también tener ese respeto que corresponde. Bueno, decirles que en primer lugar uno debe creer en uno mismo, tener confianza en uno y lo otro también que hay que luchar por los sueños, que se deben mantener y que no es un camino fácil, pero que si uno tiene un objetivo claro, que si uno tiene las ganas de trabajar y salir adelante, se puede. Y obviamente que luchan por sus sueños que se pueden obtener, así que a seguir adelante trabajando y que les vaya bien también.